Reciban las más ricas bendiciones de parte de nuestro Rey y gran Dios. Hoy quiero pedirles de todo corazón, si usted pudiera abrir la cámara, se lo agradecería. Y si no, me gustaría que poder ver con una libreta, con un bolígrafo y con la palabra abierta. Hoy vamos a estudiar la palabra. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, muy profundo. Le pido toda su atención. Trataré con la ayuda del Espíritu de Dios ser lo más concreto posible, lo más claro posible, para que usted reflexione en su vida interior si usted está caminando como Dios quiere que camine de la mano con Él. Hoy quiero iniciar, voy a estar hablando primeramente sobre un profeta del Antiguo Testamento, al cual Dios utiliza en un momento para hablar sobre un juicio que vendría sobre Israel. Un castigo debido al pecado que este pueblo estaba cometiendo. Este profeta es Amós. Y lo que yo quiero detenerme específicamente es en una pregunta que este profeta hace, porque esta es una pregunta que lo hará a usted reflexionar, lo hará a usted meditar en lo más profundo. Quisiera que usted me acompañe, por favor, al libro de Amós, capítulo 3. Y voy a estar leyendo el versículo 3. Solamente el versículo 3. Hoy voy a estar usando las versiones Reina del 60 y Nueva Versión Internacional. Por aquello de que usted los tenga. Entonces, esta la voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Dice la palabra: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esto es una pregunta retórica. Es una pregunta que el profeta no le está pidiendo una respuesta. Es una pregunta para meditar. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esta palabra acuerdo es una decisión tomada a partir de la voluntad de una o de dos o de más personas. Nadie va a caminar si no se toma una decisión. Yo quiero que este texto no se le olvide en todo el mensaje de esta mañana. La palabra andarán en el término hebreo es halab. La idea de este término es la idea de movimiento de una parte a otra. Pero hoy vamos a ver, a su vez, esta palabra implica algo espiritual, mucho más profundo que la idea de moverse de un lado a otro. Lo expresado por el profeta Amós es una realidad cotidiana. Es decir, dos personas caminan juntas en la vida y andan juntas, y estas personas tienen un propósito junto, si tienen un pensamiento juntos. Pero si piensan diferentes, si sienten diferentes, si tienen diferentes objetivos en la vida, no tendrán muchos deseos de andar juntos. Para que dos personas estén juntas, necesitan estar de acuerdo.
Nótese que yo no lo voy a aplicar en el contexto de la vida natural. Quiero aplicarlo en el contexto de la vida espiritual. Yo quiero repetir esto. Dos personas caminan juntas en la vida y andan juntas si tienen propósitos juntos, si tienen pensamientos juntos. Pero si piensan diferente, si sienten que tienen diferencias, objetivos diferentes en la vida, no tendrán muchos deseos de caminar juntos. Necesitarán estar de acuerdo. Por este mismo principio, no solo lo encontramos en la vida natural, también aplicado a la vida de la iglesia. Y el apóstol Pablo, justamente por el Espíritu Santo, dijo unas palabras interesantes en el libro de Filipenses. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 2, en la Nueva Versión Internacional. Nótese que cada vez esto se va a ir profundizando más porque quiero llevarlos al corazón de la Sagrada Escritura. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Escuchó lo que dice esa versión? A ver, en este versículo deja claro que para andar juntos hay cosas que son indispensables. Y estas cosas indispensables, el apóstol Pablo dice que lo primero, tiene que haber un mismo parecer. Es decir, ver las cosas desde la misma manera. Un mismo parecer tiene que ver con ver las cosas de la misma manera. Un mismo amor. ¿De cuál amor estamos hablando? Del amor del Señor en nosotros derramado y funcionando en nosotros. Y esto es algo bien interesante. Quizá podemos tener derramado el amor de Dios en nuestros corazones, pero no está funcionando en nuestros corazones. Luego habla de la unidad del alma. Y cuando hablamos de la unidad del alma, mi amado, estamos hablando de voluntad. Estamos hablando de sentimientos y de emociones. También agrega el apóstol Pablo si hay un acuerdo de pensamiento. Es importante estar pensando lo mismo. ¿Se da cuenta que en este texto hay profundidad? Porque ya hay muchas cosas implícitas para caminar juntos. Así que lo que acaba de decir el apóstol Pablo es indispensable para que nosotros como hermanos podamos andar juntos. De aquí surge una pregunta que pocas veces nos hacemos. Nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos la vida de Dios y sabemos que tenemos comunión con Dios. Pero la pregunta es, ¿podemos andar juntos con Dios si no estamos en pleno acuerdo con Él? Por favor, mediten esta pregunta. ¿Podemos andar juntos con Dios si no estamos en pleno acuerdo con Él? La respuesta a esta pregunta es la clave central de la enseñanza que hoy voy a estar impartiendo.
Una de las cosas es hablar de la relación entre seres humanos. Pero mi amado, generalmente no hacemos esa misma pregunta para con Dios. Pensamos simplemente que como estamos en comunión con Dios, estamos andando con Dios. El hecho de tener comunión con Dios no necesariamente puede hacer que estemos caminando con Dios. Pero la pregunta clave es, ¿podremos andar juntos con el Señor si no estamos en pleno acuerdo con Él? Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Génesis. Voy a hablar de un hombre. Este hombre en particular, pocas veces se habla. Pero hoy vamos a hablar tamaño poquito de él. Génesis capítulo 5, y voy a estar leyendo los versículos 22 al 24. Yo quiero que le prestes mucha atención a este texto. Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Wow. Yo digo, wow, Yo quiero hacer así una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha leído este texto y cuántas veces usted ha estudiado este texto? Me llama mucho la atención porque este texto encierra una profundidad espiritual de lo que es caminar con Dios, de lo que es y significa caminar de la mano con Dios. Por ende, el título que en esta mañana yo le di al mensaje, la fe que lo lleva a usted a caminar de la mano con Dios. Ahora, préstele mucha atención porque quiero explicar este texto. Caminar significa movimiento hacia adelante, progreso estable. Repito. Caminar significa movimiento hacia adelante, progreso estable. Significa vivir en presencia de Dios, una vida regulada por su voluntad, una vida inspirada por su espíritu y una vida dedicada a sus propósitos. ¿Me escuchó eso? Quiero volvérselo a repetir. Caminar con Dios simplemente significa vivir en presencia de Dios. Vivir una vida regulada por su voluntad. Vivir una vida inspirada por su espíritu. Y vivir una vida dedicada a sus propósitos. Le pregunto, ¿ese es el estilo de vida que usted y yo estamos llevando? ¿Vivimos en su presencia, regulada por su voluntad, inspirada por su espíritu y dedicado 100% a sus propósitos? En este pasaje tan extraordinario, el primer hombre que aparece en la historia humana y que Dios se lo lleva sin gustar la muerte. El nombre de Enoc significa dedicado. Significa un iniciador y maestro consagrado.
Vamos, y vaya que Enoc le hace honor a su nombre. Dedicado, iniciador y maestro consagrado. Ahora, déjenme decirle algo, porque aquí hay una profundidad y yo les he enseñado a que ustedes vean la Sagrada Escritura con profundidad. Algo sucedió en esta escritura, algo sucedió en la vida de Enoc que lo describe esta escritura. Dice la escritura, y finamente lo describe, y caminó Enoc con Dios, y dice después. Yo quiero que usted subraye esa palabrita. ¿Sí? Después. ¿Sabe lo que significa este después? Que cuando Enoc, escúchame esto, cuando Enoc por primera vez fue padre de Matusalén, dice que después de que engendró a Matusalén, algo se activó en Enoc, algo sucedió en la vida de Enoc, que su vida cambió para siempre. La profundidad que tuvo Enoc para con Dios fue una consagración. Eso es como decir, mi amado, que usted anhela tener un hijo y que cuando Dios le permite tener ese hijo, su vida automáticamente dice que no se la consagró a Matusalén, sino que se la consagró su vida a Dios. ¡Wow! La Biblia no registra el cómo sucedió, ni explica por qué sucedió. Pero lo que sí dice es que a partir del nacimiento de Matusalén, algo se produjo en su vida espiritual. Enoc comienza a caminar con Dios y caminó de tal manera que Dios se lo llevó sin que él tuviera que pasar por la muerte. Entonces, yo quiero que usted vaya pensando, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa caminar de la mano con Dios? Pero a la vez, ¿estaremos caminando con Dios con esa misma profundidad con la que hoy la Escritura nos quiere enseñar? Me muestra claro que este relato hay una palabra, ¿sí? Que esta palabra en hebreo, halab, se escribe J-A-L-A-K, halab, que es la misma que se utiliza para caminar, que es la misma palabra que usó Amós, de andar. Ese hombre que caminó con Dios no solo se movía de una parte a otra, indica que no iba de la mano con el Señor, que no tenía una profunda unidad de visión y de pensamiento y de sentimientos y de voluntad con Dios. Vamos, yo quiero repetir esto. Esto indica que Enoc iba de la mano con el Señor porque tenía una profunda unidad de visión. La visión que tenía Enoc era la misma visión que tenía Dios. El pensamiento que tenía Enoc era el mismo pensamiento que tenía Dios. Los mismos sentimientos que tenía Enoc son los mismos sentimientos que tenía Dios. Y la misma voluntad que tenía Enoc era la misma voluntad que tenía Dios. Pregunto, ¿es ese nuestro cristianismo? ¿Es ese nuestro andar con Dios?
o simplemente nosotros asistimos a una congregación o somos parte de una comunidad cristiana o entendemos que el evangelio es simplemente leer la Biblia, hacer una oración y seguir mi vida cotidiana. Hermano, Dios anhela que todos lleguemos a esta estatura, a esta unidad, a este caminar. Algo se activó en la vida de Enoc, porque algo se produjo en la vida de Enoc que cambió su vida para siempre. Esposa, ¿cómo se llama la hija de, de Hansel? Micaela. Micaela. Micaela, Dios les permite a Cintia y a Hansel, el anhelo del corazón de ellos era tener un hijo, y que Dios le permita tener a Micaela y que algo se active en la vida de Enoc y en la vida, en la vida de Cintia y en la vida de Hansel, que ellos se consagraron, pero de una forma tan impresionante a Dios. Piense, por favor, piense las formas extrañas, las operaciones extrañas que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Judas. Libro de Judas, por favor. Capítulo 1, libro de Judas. Yo quiero que todos vayan, por favor. La voy a leer en la nueva versión internacional. Voy a estar leyendo los versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Wow. Ya no solo en el Antiguo Testamento aparece Enoc, ahora en el Nuevo Testamento aparece la misma persona, Enoc. Y hay algo que yo quiero explicarles un poquito del contexto del por qué les traigo, ¿sí?, al Nuevo Testamento con la misma persona que dice la Escritura que caminó de la mano con Dios. El relato de Judas, en el contexto de esta carta de Judas, el apóstol está hablando de personas que se habían infiltrado en la iglesia para mal. Lo único que ellos buscaban era hacer el mal a la iglesia. Y Judas parece hacer una descripción de estas personas y de cómo son esas personas y utiliza literalmente las palabras dichas por Enoc. Porque esto es importante y yo quiero que usted tome nota de esto que le voy a decir. ¿Me escucho? Sí, se escucha. ¿Me escucho? Hágame así si me estoy escuchando. El libro de Enoc es un libro que existe. Si usted va a internet y lo busca, ahí aparece el libro de Enoc. Que por cierto, yo tratando de localizarlo,
está agotado, ese libro de Enoch. Pero si usted va a internet, usted lo puede bajar gratuitamente. Y en el capítulo 1 de este libro, a la altura del versículo 9, aparecen las palabras que acabamos de leer en el libro de Judas. Los versículos 14 y 15 es una de las profecías que Enoch declara en su libro y que son de carácter apocalíptico. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Escúchame la profundidad que tiene la vida espiritual de Enoch para que él escriba un libro, decrete una palabra profética, óigame, desde 5.500 años y que estamos en los últimos tiempos a punto de que esta palabra se cumpla. Y no solamente eso, mi amado hermano, es que Judas en su carta jala del libro que no aparece registrado en el canon y del cual Dios le permite al libro, oiga, en la carta Judas, poner esa profecía en su carta. Él no profetiza la venida del Señor para juicio. ¿Me está siguiendo? Ahora, solamente a manera de información para aquellos los que les gusta la información. Este libro tiene unos 5.500 años de antigüedad. Se dice que es uno de los primeros libros escritos por un humano. Si bien es cierto, el libro de Enoch no forma parte del canon, siempre ha sido un libro muy respetado. ¿Y por qué muy respetado? Porque tanto los judíos en la edad temprana y luego los cristianos desde la parte de los apóstoles, durante los primeros 4 siglos del cristianismo, este libro de Enoch era un libro muy respetado. Póngale mucha atención. Es más, las profecías entregadas por Enoch en este libro están en pleno acuerdo con todas las profecías bíblicas que están registradas en la Biblia hoy en día. Esto es digno. Estaba estudiando un poco este libro y hay una iglesia en los Estados Unidos, esta iglesia copta, que significa egipcia, tienen este libro como parte de su Biblia y ellos la usan en los sermones. Es interesante. Ahora, volviendo al libro, volviendo a la persona de Enoch, por favor, acompáñeme al libro de Hebreos. Yo quiero que usted medite en lo que el Espíritu de Dios hoy a usted le está enseñando. ¿Qué lo que significa caminar de la mano con Dios? O simplemente tenemos un conocimiento de Dios o meramente información de Dios. Dios no quiere que usted se llene de información. Dios quiere que usted tenga una relación profunda e íntima con Él. Hebreos capítulo 11, y póngale mucha atención a esto que usted va a leer, porque usted va a decir, wow. Versículos 5 y versículo 6, nueva versión internacional. No sé si Carito lo está poniendo. Por la fe, Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, escúcheme esto,
recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante lo que describe este pasaje. Y yo le agradecí tanto a Dios que me enseñara la profundidad que tiene este pasaje y que tiene que ver con el título que en esta mañana yo le di al mensaje. Enoc evidentemente fue un importantísimo ejemplo de vida. Y no solo el apóstol Judas lo menciona, sino que ahora el escritor de Hebreos también lo menciona. Cuando nosotros, mi amado hermano, enseñamos o queremos enseñar sobre la fe y lo importante que es la fe, normalmente, ¿cuál versículo es el que usamos? ¿Verdad que es el versículo 6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ojo, usted sabe que el contexto del versículo 6 es el versículo 5. Porque el versículo 6 lo sostiene el versículo 5. ¡Wow! Iglesia, ¡wow! Hay una cosa que no solemos y no podemos obviar. Y es que el versículo 6 está bajo lo que dice Dios de Enoc en el versículo 5. Porque si usted nota, Dios está hablando de Enoc. El escritor de Hebreos está hablando de Enoc. Por la fe de Enoc. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, ojo, antes de ser llevado, y aquí es donde entra el versículo 6, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tiene que ver el versículo 5 con el versículo 6? ¿Qué tiene de respaldo el versículo 6 con el versículo 5? Nada menos y nada más que un hombre que camina muy cerca del corazón de Dios, de la mano con Dios, con una fe genuina. ¿Me está siguiendo, mi amada iglesia? ¿Me está siguiendo? Enoc es puesto como modelo, como ejemplo de Dios en cuanto a lo que significa la fe. ¿Es esa la fe que tú y yo tenemos? Esto tiene que abrir hoy nuestro entendimiento espiritual. Esto tiene que abrir nuestros ojos espirituales. ¿A qué? ¿A qué tienen que abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos? A entender que una vida de fe entonces es mucho más alta de la idea tradicional que nosotros tenemos acerca de la fe. Porque el ejemplo de Dios está poniendo para hablar de la fe es el ejemplo de un hombre que caminó con él. En pocas palabras, ¿sabe lo que significa esto? Que para Dios una persona de fe es alguien que camina cerca con él. Wow. Wow.
Y todos solemos decir que yo tengo fe. Y todos decimos, yo tengo fe. ¿Me está siguiendo, mi amada iglesia? Le pregunto, ¿me está siguiendo? Sí, amén. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 6, libro de Génesis. Versículo 9, Reina Valera. Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Wow. Usted sabe que Noé es bisnieto, oiga, es bisnieto de Enoc. Usted se puede imaginar el alcance que tenía la vida espiritual de Noé para que llegara a alcanzar su bisnieto, un hombre de fe como lo era Noé, un hombre que decidió apartarse del mundo, de toda la perversidad que había en el tiempo de Noé y consagrar su vida a Dios y llevar adelante el proyecto de Dios. Le repito, ¿podrán dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Podrán dos personas llevar un proyecto adelante si no se ponen de acuerdo? Usted me puede entender la magnitud de la profundidad con que hoy el Espíritu de Dios te está enseñando a lo que es tener y a tomar en cuenta a Dios en los proyectos de tu vida y en especiales los proyectos de Dios espiritualmente hablando. Si no hay de acuerdo, si no hay acuerdo entre dos personas, no hay proyecto, no hay visión, no hay metas a realizar, no hay programa de reino que se pueda hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta fe se transfiere, mi amado. Esta fe va más allá de un decir, de un simple decir, yo tengo fe. Mi amado, examinémonos si estamos jugando al reino o estamos haciendo la voluntad de Dios para su reino. Ahora entiendo por qué Noé pudo llevar adelante el proyecto que Dios le asignó de 120 años sin titubear hasta verlo plasmado como Dios quería. Mi hermano, usted tiene que estar muy cerca de Dios. Y solo la fe es la que te lleva a caminar de la mano con Dios en sus proyectos. Yo sé que usted me está entendiendo en esta mañana, porque estoy haciendo lo más claro posible. Por eso Dios no titubeó en hablar de Enoc como habló y de dejarlo registrado como lo dejó registrado en la palabra. No es casualidad que Judas saque una profecía profética y la plasme en su carta advirtiendo lo que se avecina en el juicio final. Mi hermano, valore lo que el Espíritu de Dios le viene enseñando en estos últimos tiempos a través de este modo virtual.
Nunca Dios me ha hablado más de cerca como me ha estado hablando en estos últimos tiempos. Mi amado, examinémonos. Examinémonos en esta mañana. No seamos oidores, simplemente oidores. Entendamos que Dios nos llama a ser hacedores. Cuando usted se expone a una palabra como esta, hermano, usted lo primero que tiene que hacer es evaluarse, es examinarse, es ir a lo profundo de tu corazón y decir, ¿me escucho, iglesia? Hágame una señal. Sí, sí, se escucha. Esto me ha hecho meditar. Esto que Dios me ha estado hablando me ha hecho meditar. Porque yo siempre les he dicho a ustedes, yo tengo fe. Pero la fe que Dios quiere es una fe que camine con Él en sus proyectos. Es priorizar. Es darle a Él el lugar que tiene que dársele a Él. En visión, en pensamientos, en voluntad, en guianza del Espíritu. Si dos no se ponen de acuerdo, no podrán caminar, no podrán llegar a ningún lado. Y Dios quiere ponerse de acuerdo con usted. Dios necesita ponerse de acuerdo con usted. Yo quiero que usted, mi amado hermano, incline tu cabecita, por favor. Incline tu cabecita, por favor. Medite, por favor. Si el Espíritu de Dios hoy te ha confrontado, si el Espíritu de Dios hoy te ha enseñado algo diferente que tú no lo entendías. Cada uno de estos pasajes fue seleccionado por el Espíritu Santo de Dios para ministrar profundidad a tu corazón. Esta palabra, mi amado hermano, yo los he llevado al corazón de la palabra de Dios. Yo no los entretengo. Yo les llevo a confrontar su vida espiritual. Porque se avecina, mi amado, se avecina algo que no quisiera no estar preparado para recibir. Es algo que viene. Y es el juicio final. Decir que yo tengo Dios, yo tengo fe en Dios y yo no camino como Dios quiere que yo camine. Mi amado, detengámonos. Hermano, hermana, detengámonos. No es un asunto de tener fe o decir yo tengo fe, no. Es un asunto de caminar estrechamente enlazado con su mano, con su corazón, en sus proyectos, en sus metas, en sus sueños. Priorice. Si Dios es tu sueño, tu máximo expresión de proyecto. Porque si Él no lo es, entonces tu fe, mi amado hermano, no es la evidencia que la que Dios hoy nos ha enseñado. La fe que camina de la mano con Dios es una fe que se rinde por completo a Él. Esto es una fe que se transfiere de padre a hijo, a nietos y a bisnietos y tataranietos. Esto se transfiere, esto es un legado espiritual. Y somos responsables. Dios dijo, Enoc, usted está más cerca de mi corazón, tan cerca del cielo, que ya mejor tú tienes ya parte conmigo arriba.
Algo le activó Matusalén a Enoc. Algo, dice, después de que engendró a Matusalén, después su vida la consagró para Dios. Murió a este mundo y su sueño fue el sueño de Dios. Su proyecto fue el proyecto de Dios. Su voluntad era la voluntad de Dios. Su guianza era la guianza de Dios. Y lo vemos plasmado en la vida de Noé. Cómo este hombre de fe se mete en un proyecto de Dios y lo finaliza como Dios quería que lo finalice. Ahora entiendo que si Dios me dio un pastorado, yo tengo que consagrarme al pastorado. Si yo quiero terminar como Dios quiere que yo termine. Líder que me escucha, si tú te comprometiste con Dios de la mano conmigo para sacar adelante este ministerio, pues hoy tiene una gran enseñanza de lo que es rendirse por completo y empezar a caminar como Dios quiere que se camine. Si tiene fe, demuéstrelo. Porque el libro de Hebreos dice algo que me llamó la atención. Escúcheme. El libro de Hebreos dijo algo que a mí me llamó la atención. Yo quiero leerles el versículo 6. En realidad, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios, cualquiera, Él no hace acepción de personas, Él no le está poniendo así un nombre, no, Él dice, el que se acerque. Puede ser usted Green, puede ser Warner, puede ser Loretta, puede ser el que quiera. Tiene que creer que Él existe y que recompensa. Oiga, y que recompensa. ¿Cuál fue la recompensa que le dio Enoc? Se lo llevó. Iglesia, se lo llevó. Es que Dios premia. Cuando usted se sacrifica usted para vivir el proyecto de Dios con una fe genuina como esta, Dios recompensa. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, Dios mío, tus cielos se abren en esta mañana. Tu gloria desciende sobre cada familia, Señor, que me está mirando. Señor, a través de este modo virtual y como pastor de ellos, como líderes de ellos, le anuncio lo por venir, que la gloria de Dios los va a abrigar, que la gloria de Dios los va a mudar, que la gloria de Dios los va a guiar hasta campamento seguro. Porque porque gloriosa obra es la que Dios va a mostrar en estos últimos tiempos a través de usted. Profetizo en esta mañana y declaro que cielos anuncian lo por venir, porque nueva es la obra que Dios te va a mostrar para que tú la veas plasmada en tu vida y en los tuyos. En el poderoso, maravilloso, glorioso nombre, declaro que Dios anuncia lo por venir con claridad. En el poderoso nombre de Jesús, te bendigo 1000 veces. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, descienda sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia hoy representada. Y que la bendición de Dios alcance a los tuyos hoy, mañana y siempre. Bendiciones a todos. Quedan en paz. Carito.